Estamos viendo esta serie, ¿cierto? Que se llama Carácter. Y hemos estado a lo largo de la serie viendo varios temas, varios puntos. Está un poquito desconfigurado ahí, pero en la primera predicación hablamos de Cristo, de continuidad y de crisis. Dijimos que la transformación de nuestro carácter tiene que ver con ser transformados a la imagen de Jesús. En la segunda predicación enfocamos más en eso todavía. Pero no se trata de cambiar por cambiar, sino se trata de cambiar para parecernos a alguien, y es Jesús. Hablamos también de continuidad, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, es un proceso continuo. Tú no tienes que desanimarte, por favor. No te desanimes si no has llegado todavía a la meta. Es un proceso continuo. Y Dios utiliza muchas veces las crisis. Luego, como dijimos, enfatizamos más esto, dijimos relación, ser transformado a la semejanza de alguien. Y ese alguien es Jesús, ¿verdad? Lo contemplamos a Él como por un espejo y somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen. Y luego hablamos de resolución, relación y resolución. Y dijimos que muchas veces podemos resistir lo que el cielo quiere hacer en nosotros. Por lo tanto, se demanda una resolución de nuestro corazón. Y allí vimos 3D. Para no meter mucho texto ahí, no lo puse, pero hablamos de desconocimiento, de desinterés y de dureza. Cuando el corazón tiene un problema, primero de desconocer, de no saber la voluntad de Dios. Cuando desconocemos, no podemos ser transformados. Cuando tenemos desinterés, cuando estamos volados, qué sé yo, no podemos ser cambiados. Pero también cuando hay dureza en nuestro corazón. ¿Se van acordando, no? En toda la serie. ¿Sí? Qué bueno. Luego hablamos de la familia como la principal fuente de formación de nuestro carácter. Allí en nuestra familia se forma toda nuestra personalidad, ¿verdad? Y vimos cómo Dios se establece como nuestro Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga, por favor. Porque Dios trae su manto de paternidad sobre nosotros. Terminamos esa predicación con un ejercicio como práctico de sentarte en otro lugar, asemejando y simbolizando el cambio de estatus, ¿cierto? Yo pertenezco a la familia Roa, pero ahora yo simbólicamente cambio mi lugar. Soy un hijo de Dios y su paternidad sana la herencia familiar que he podido recibir. Luego hablamos de la oración, ¿cierto? La oración como aquello que propicia nuestra transformación, esto de hablar con Dios, de conversar con Dios. Y finalizamos el domingo pasado con el clamor, esto que va más allá de la oración. No es solo una oración formal, no es solo solicitar, sino es levantar un clamor. Y dijimos el domingo pasado que es urgente, yo diría urgente, que en nosotros se despierte y se active un clamor. Cuando estemos adorando, clama al Señor, ora al Señor, levanta un clamor, deja que eso dentro de ti, tu espíritu, empiece a clamar y a gemir. Entre otras cosas, esa es la utilidad de la oración en lenguas. Cuando tú practicas y abundas en la oración en lenguas, permites y liberas que una oración que es espiritual, que por así decirlo hace un bypass a tu mente, pueda levantarse al cielo. Y eso es un clamor. Pero aunque tú no tengas estas lenguas espirituales, puedes aún así en tu idioma normal y terrenal levantar un clamor al Señor, ¿no? Ok. Sigamos, vamos a ir en el texto, amada iglesia, escucha esto, Dios tiene cosas hermosas para ti, necesito decirte esto, creo que Dios quiere decirles esto, anímense, alégrense, porque Dios tiene cosas hermosas, Dios quiere transformarte, Dios quiere transformarnos y eso es algo para tu bien. Tú vas a ser beneficiado, beneficiada por la transformación de tu carácter en la imagen de Jesús. Y no solo tú, sino también todo tu entorno va a ser transformado. Miremos ahora, como dice Santiago, en la perfecta ley. ¿Ok? Tenemos allí Romanos 12, 1 y 2, un texto muy conocido. Pero veamos con calma, con tranquilidad, reposemos en su presencia y miremos lo que Él nos quiere decir. Antes, unámonos en oración, ¿les parece? Cada uno sabe cómo está en esta hora y como cuerpo vamos a presentarnos delante de nuestro Padre, nuestro Rey. Sí, Dios, te adoramos una vez más.
Gracias, Señor, por dejarnos ministrar tu presencia, ministrarte a ti, Dios, ministrar tu corazón a través de nuestra adoración. Dios, queremos permanecer allí, a tus pies, amado Padre. Y queremos pedir que tú nos hables y que también tú nos ayudes en nuestra debilidad física, emocional, mental, espiritual. Ven, establece tu reino, tu verdad en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, el Hijo, lo pedimos. Amén y amén. Ok. Romanos 12, 1 y 2, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta es la carta del apóstol Pablo a los romanos. La iglesia de Roma es una iglesia que Pablo, por lo menos al momento, no ha visitado, no conoce. Y es la más extensa de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Me siguen hasta ahí? Si abrazan eso, está bien. Es la carta más extensa y trata muchos temas. Como en todas sus cartas, Pablo va a tener una primera sección de teología, donde va a explicar la fe, donde va a explicar la vida espiritual, en fin. Y luego va a pasar a una sección práctica. Va a decir, ok, ahora en base a todo lo que les enseñé, así y así ustedes tienen que vivir. Y eso es muy real, muy consistente, porque la teología no sirve de mucho si no se expresa en mi vida cotidiana, ¿verdad? Si solo acumulo conocimiento y no se expresa en mi vida de todos los días. Bueno, y en el capítulo 12, después de hablar de muchos temas muy profundos y muy interesantes, el apóstol Pablo comienza la sección práctica y comienza hablando estas cosas. Ok, veamos algunos principios que podemos desprender de esta porción. Y el primer principio que quiero compartir contigo es adoración. Fíjate, adoración. Dice el texto, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hermanos queridos, ¿qué relación hay entre la adoración y la transformación de nuestro carácter? Recuerden que ese es nuestro tema, ¿verdad? Ese es el tema de nuestra serie. ¿Por qué hablar de adoración cuando estamos hablando de nuestro carácter transformado? Bueno, nuestra transformación comienza con una resolución en el corazón. Tu transformación comienza con una resolución en tu corazón y por eso la adoración es fundamental como un ejercicio espiritual. Pónganme atención a esto, por favor. La adoración tiene una expresión externa. Recién cuando adorábamos, ¿verdad? Teníamos muchas expresiones. Y ahí me gusta agarrar uno de los mantos y comenzar. Y cuando empiezo a dar mucho color, me doy cuenta, me voy para atrás para no molestar a los demás. Pero es una forma en que expreso mi adoración. Y he vivido lo suficiente como para ver diferentes expresiones de adoración. Crecí en una iglesia pentecostal con una forma particular de adoración. Luego migré a una iglesia muy conservadora donde había otra expresión de adoración. Estuve en el despertar de la música de adoración con nuestro amado Marcos Witt, ¿verdad? Participé, presencié, experimenté eso. Y estamos también viendo la expresión actual de la adoración. Son diferentes expresiones y si miramos o estudiamos la iglesia naciente y a lo largo de los siglos, las expresiones son distintas. Pero son expresiones. La verdadera adoración se produce en el corazón. Hay muchas expresiones externas, pero como dije, son expresiones. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad.
La verdadera adoración se produce en tu corazón y por eso la verdadera adoración trae siempre como fruto transformación. Siempre. En la alabanza declaramos los atributos de Dios. Cuando alabamos a Dios, y lo hemos dicho en otras ocasiones, no le digas a Dios, Dios te alabo, alábale. Decirle a Dios te alabo no es alabar a Dios. Alabar a Dios es cuando le dices, tú eres fiel, tú eres maravilloso, tú eres hermoso, allí tú estás alabándolo. Así que la alabanza es declarar los atributos de Dios. La acción de gracias es darle gracias, reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Pero en la adoración declaramos nuestro amor por Él y escucha, nos rendimos a su majestad. Siempre la adoración tiene este elemento de rendición, de sujeción gozosa y placentera a su voluntad. ¿Se fijan la relación que hay? Cuando concibes y entiendes la adoración, inmediatamente la vas a relacionar con la transformación. Vamos un poquito más adelante, más profundo. El texto dice, ruego que cada uno de ustedes, no es una imposición y clam. Pueden obligarte a hacer algo, pueden obligarte a hacer algo. Pero la verdadera adoración no es algo que se impone. Escucha, es una apelación de Dios a nosotros, a nuestros corazones. Mientras vivamos en la obligación o en la imposición, no va a haber transformación verdadera. Muchos de nosotros, incluso especialmente los niños, ¿cierto?, que fuimos criados en la iglesia, tenemos una forma porque así aprendimos. Pero cuando entramos en una adoración real, voluntaria, entonces se produce una transformación en el corazón. No es una imposición, es una apelación, un ruego de Dios a nosotros sus hijos. Luego dice el texto, ruego a cada uno de ustedes. ¿De qué nos habla eso? Ok, muy bien, es personal. La adoración, Pancho, tiene una dimensión colectiva que es maravillosa. Y en la capacitación, en la mañana, el Fabián nos hablaba de eso, ¿verdad? De discernir el cuerpo, de la adoración y la intercesión colectiva. Pero Dios busca tu adoración personal. De hecho, la adoración y la intercesión colectiva debe ser fruto de la adoración personal y de la intercesión, la vida de oración individual y personal. Recuerda que Dios busca adoradores, así que Él busca tu adoración personal. Pregúntate, con gozo, aquí no estamos apaleando a nadie, pero pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te acercaste? Que me acerqué a Dios para decirle, Dios, yo te amo. Yo vine solamente a decirte que te amo. ¿Sí? Amo cuando mi hijo, cuando Cristóbal, el Pablo está en Argentina, de hecho llega mañana, entre paréntesis, el Pablito llega mañana en la noche. Pero el Cris, cuando se despide, ¿cierto, Nata? Chao, papá, me voy al colegio, los amo, papá, te amo. O estamos hablando por teléfono, ya, hijo, entonces necesito que hagas esto. Ya, papá, vale, te amo. Eso es genial, ¿verdad? Para los papás. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios? Dios, yo solo quiero decirte, te amo. Cada uno de ustedes, adoración personal individual. Luego dice, mira, estamos metiéndonos casi como frase por frase. En adoración espiritual. ¿Algún creyente de cepa que recuerde la versión de Reina Valera? Qué feo. No, eso es Efesios. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¡Wow! Vuestro culto racional. ¿Por qué aquí traduce espiritual y Reina Valera dice racional? Otros traducen, este es vuestro verdadero culto o el culto que a Dios le agrada. Bueno, la palabra en el original puede traducirse espiritual o racional. Ambas palabras parecieran opuestas, pero es interesante que para Dios no hay oposición entre una y otra. La verdadera adoración, y vamos a ir un poquito más profundo en eso en unos minutos, pero la verdadera adoración implica todo nuestro ser. Cuando adoramos a Dios, le adoramos en espíritu porque percibimos, ¿verdad?, lo sobrenatural. Pero nuestra mente no debe quedar sin fruto.
Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 14 de 1 Corintios, él dice, oren en lenguas, pero también oren con su entendimiento. Todo mi ser en la presencia de Dios debe adorar. Bueno, sigamos. Mira, qué maravilloso. Dice, cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca. La adoración es algo que ofrezco a Dios. Lo que puedas experimentar en la presencia de Dios es una consecuencia, es secundario. No buscamos la experiencia, no buscamos lo que podamos sentir. Lo que hacemos es ofrecerle algo a Él, se trata de Él. Si solo enfocamos en la experiencia o en lo que yo siento cuando adoro, entonces estamos yendo hacia la idolatría o lo que es peor, la autogratificación, que es bastante común en nuestro tiempo. La adoración es ofrecerle algo a Dios. En el Antiguo Testamento se le enseñó al pueblo de Israel a nunca presentarse con las manos vacías. ¿Lo has leído? En el Pentateuco, no te presentarás ante Jehová tu Dios con las manos vacías. El que tiene mucho traerá mucho, el que tiene poco traerá un palomino, traerá algo pequeño, pero nadie se presentará ante Dios con las manos vacías. Adorar es ofrecerle algo a Él. Y ¿saben una cosa? Es ofrecerle más que algo, es ofrecerle todo, todo. Y luego dice el texto, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuántos de nosotros mientras adoramos le ofrecimos nuestro cuerpo al Señor? No nos hace mucho sentido, ¿verdad? Bueno, la adoración es espiritual, pero escucha esto, es súper práctica. Qué lindo que podemos aprender esto. Qué lindo que como iglesia, luego de tener un tiempo de adoración, y créanme, mientras estaba ahí en el pasillo dándolo todo en adoración al Señor, el Señor me hacía entender, esto es maravilloso, pero yo necesito que la iglesia aprenda y crezca en conocimiento. Porque la adoración es espiritual, es sobrenatural. Te lleva a una dimensión que es lo inconmovible y te estableces en lo inconmovible. Pero escucha, tiene frutos súper prácticos. De hecho, escucha esto, si tu adoración no tiene una expresión práctica, no es verdadera adoración. Es solo emoción. En adoración presentamos nuestro cuerpo. Y clam, ¿por qué presentamos nuestro cuerpo? No se preocupen, se los voy a decir. ¿Se los digo o no se los digo? Muy sencillo, porque tu cuerpo, mi cuerpo, es el instrumento para obedecer a Dios, para hacer su voluntad. ¿Cómo puedo practicar la voluntad de Dios? Y vamos a ir más adelante en eso. Puedo practicar y obedecer de manera práctica, valga la redundancia, a través de nuestro cuerpo. No puedes obedecer a Dios solo con tu espíritu y tu alma. Deben verse frutos concretos que muestren tu amor por Dios. Tú puedes decirme, pastor, no, yo en mi alma, yo amo a Dios. Y en mi espíritu más todavía. Pero sucede que no obedeces lo que dice la palabra. Te portáis mal con tu esposa, Nayib. Nunca facilitáis tu furgón cuando lo necesitamos en la iglesia. ¿Cómo voy a creer que ama al Señor? Pero es, ¿cómo? Es el Pancho, ¿viste? Le gusta la católica. ¿Cómo puede ser que el amor de Dios muera en ti? No, pero a través de tu cuerpo, de tus actos, los frutos, la palabra de Dios es bien clara, ¿no? No se vayan en tanto bla bla, muestren frutos. Entonces, tiene su lugar el decir, Dios, aquí está mi cuerpo, yo quiero mostrar mi amor por ti. Jesús dijo, si me aman, ya, guarden mis mandamientos. Así que cuando nos juntemos a adorar, derrama toda tu alma en adoración, conecta tu espíritu con el Espíritu de Dios. Pero ¿saben qué? Luego anda a tu casa, anda a tu trabajo y continúa tu adoración sirviendo a tu esposa, a tu esposo, trabajando eficiente y éticamente, nada de chanchullo en tu pega, conectándote con tu casa de adoración, ayudando a tus hermanos en necesidad. Esto
agrada a Dios. Y este es tu verdadero culto. Bien, adoración dentro de la transformación de nuestro carácter. ¿Qué nos sigue diciendo el texto? Ven, hoy día estoy bien didáctico, ¿ya? Con ustedes. Otro principio, no se amolden al mundo. No se amolden al mundo. Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo, ¿ok? Sino transformaos, en fin. Hace unos domingos vimos que gran parte de la formación de nuestro carácter tiene que ver con nuestro trasfondo familiar. Lo repasamos, ¿cierto? Gran parte de lo que eres, de verdad, gran parte de lo que somos tiene que ver con tu trasfondo familiar. Bueno, aquí el texto de Romanos nos presenta otra fuente de formación o de deformación de nuestro carácter. ¿Cuál es? El mundo. Y sabemos, ¿verdad? Por eso Reina Valera traduce este siglo, porque no se refiere al mundo geográfico, no es la Tierra, no es el planeta a lo que se refiere, sino que se refiere más bien al sistema de este mundo. Son los valores de este mundo, las metas, los objetivos, los pensamientos de este mundo y las costumbres. Y esto es algo que va pasando, de hecho va cambiando, ¿verdad? Los que somos mayores saben, ¿cuántos de los que son mayores dicen, hoy en mis tiempos, la juventud de ahora, ¿no? Mi papá dice que hay una persona del campo que decía, la juventud de ahora, ¿no? Y es así, como que las generaciones mayores vamos diciendo eso, la juventud de ahora, miren lo que piensan, miren lo que sienten. Y me sorprende en la micro, personas que ayer precisamente hay una chica que subió a la micro, se sentó y puso el celular, hizo, y luego siguió. Era como, ¿pero qué onda? ¿Qué les pasa? Y después escribía muy rapidito, así como, no sé, claro, tomando la micro, con la mejor, o sea, yo. Bueno, son los sistemas y valores del mundo que van variando de generación en generación. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Sabemos que los pensamientos que nosotros podamos adoptar del mundo, en este caso del sistema que nos gobierna, se expresa. Los pensamientos no son inocuos, queridos. Estamos gobernados por clases políticas que han hecho del relato, del lenguaje, un arte. No es la verdad, es lo que debemos relatarle al pueblo. Son los pensamientos que debemos introducir en sus mentes. Los pensamientos producen algo. Los pensamientos se expresan en emociones. ¿Cómo te estás sintiendo en este tiempo? Eso tiene que ver con los pensamientos que estoy albergando, que estás albergando en tu corazón. Así que los pensamientos traen a luz emociones y lo que es más, traen a luz decisiones. ¡Wow! Alguien diga, wow, wow. Los pensamientos traen a luz decisiones. Tú decides cosas en base a lo que piensas. Y eso no es todo. Las decisiones producen hábitos y los hábitos, conducta. Miren hasta dónde llegamos. Así que Dios nos dice, no se amolden a este mundo. No tomen la forma de este sistema. Hermanos, hermanas, hijos, hijas, dice el Señor. No abracen sus pensamientos. Al contrario, transfórmense. Renuévense para que puedan, y pongan atención aquí, comprobar cuál es la voluntad de Dios. Comprobar cuál es la voluntad de Dios. La palabra comprobar en el original tiene la idea de ver cuán legítima es. Qué interesante, ¿eh? De ver si eso no es. Comprueben la voluntad de Dios en cada situación. Necesitamos que nuestra mente se transforme y se renueve para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios en cada situación. Y es tan interesante porque he estado viendo en esta semana y en las semanas pasadas algunos videos de neurociencia y de terapia, ¿no? Me han parecido interesantes y le he echado un vistazo y te muestran cómo ir en contra de las sensaciones intuitivas que puedes tener en tu cerebro, ¿no?
Entonces, ¿cómo? Y dicen irte de un lóbulo, ¿cierto?, a otro, de un lado del cerebro al otro, de ir a una parte más racional. Y la palabra de Dios nos enseña lo mismo. Pero no se trata de lo que yo creo, de ir a mis ideas racionales, sino de lo que Dios ha dicho, sus pensamientos. Es decir, ir de lo intuitivo a la verdad de Dios. Dios, ¿cuál es tu voluntad frente a esto que estoy sintiendo? ¿Cuál es tu verdad frente a esto que estoy pensando, que estoy decidiendo? ¿Recuerdan cuando hace años atrás estudiamos? Yo sé que todos se van a acordar, cuando prediqué del Salmo 25, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Se acuerdan? Pecadores. Dijimos que los caminos y las sendas son pensamientos, ¿verdad? Porque como son los cielos de la tierra, ¿cómo es? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos, dice la Biblia, ¿no? Como cuán alto el cielo de la tierra son mis caminos a los vuestros. Bueno, los caminos son pensamientos, son tránsitos, rutas que transitamos habitualmente. Esto pienso, frente a tal situación pienso esto. Si alguien me siento amenazado, voy a reaccionar así o voy a reaccionar de esta manera. Son reacciones, son pensamientos que tengo incorporados en mi mente. Dios dice, en todas esas cosas comprueba cuál es mi voluntad. ¿Por qué te sientes intimidada, intimidado? ¿Por qué te sientes amenazado, amenazada? ¿Por qué te sientes, qué sé yo, estimulado? En fin, lo que sea, o con ganas de responder agresivamente. Comprueba la voluntad de Dios y para eso es importante transformar, entrenar mi mente. Escucha esto es tan interesante. El gobierno de Dios, por favor no se pierdan esto, aunque se pierdan el resto de la prédica, no se pierdan esto. El gobierno de Dios, estamos hablando de la voluntad de Dios, ¿verdad? Es decir, su gobierno, su voluntad, y oramos en la adoración por esto. El gobierno de Dios en la tierra se lleva a cabo por medio de hijos e hijas que transforman y entrenan su mente para entender, para discernir, para comprobar cuál es su voluntad en las circunstancias. Si tengo hijos pequeños, yo tengo la opción de formarlos en la deformación que recibí de mis papás y perpetuar esta línea de iniquidad, fíjense, de los Roa, o yo transformo mi mente, la entreno, la renuevo, para que no sea la herencia Roa, sino que sea el reino de Dios sobre mis hijos. ¿Lo captas? Pero para eso necesito entrenar mi mente, transformarla. Eso es transformación. Y así en mi casa, en mis diferentes esferas, en la iglesia, en mi ministerio, en mi trabajo, en toda mi vida. Entonces esto es muy interesante. Y finalmente, la voluntad de Dios. Dijimos adoración, ¿verdad? No se amolden al mundo. Y finalmente la voluntad de Dios. El texto, ¿verdad?, sigue diciendo no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Y luego dice lo buena, agradable y perfecta. Tenemos estos tres calificativos, adjetivos, ¿verdad? Buena, agradable y perfecta. Cada una de ellas, cada una de estas características refleja nuestro grado de madurez. La madurez de nuestro carácter. Déjenme explicarle primero. Primero, la voluntad buena. Cuando comienzas en tu vida cristiana, aprendes a conocer la enseñanza de la Escritura, ¿cierto? Aprendes a leer la Biblia y aprendes a practicarla. Si alguien tuvo un discipulado esencial, discipulado básico, te enseñan, bueno, tienes que ir a la iglesia, tienes que dar tu diezmo, ofrendar, tienes que hacer un montón de cosas. Hazlo en obediencia, porque Dios es bueno. Entonces tú la practicas en obediencia. Obedecemos aunque no hay deleite. Es obediencia. ¿Por qué? Porque es bueno. Es como tomar medicina. ¿A cuánto le gusta pincharse? Inyectarse. Oh, me voy a pinchar. ¿Y una pinchadita? ¿Cuándo puede ser? No. Pero tiene que pincharse, don Antonio. Tiene que pincharse. Ok, bueno, vamos a pincharnos.
¿Por qué? ¿Por qué me pincho? La neurobionta. Porque es bueno. ¿Es agradable? Es bueno, solo es buena. Así que si podemos pensar en una palabra clave para este punto es obediencia. Digan obediencia. Tengo que obedecer, porque Dios es rey, ni modo. Qué lata que sea rey, pero bueno. Así que tengo que obedecerlo. Pero si vamos creciendo en nuestra madurez, si nuestro carácter va madurando, entonces la voluntad de Dios se torna de buena a agradable. Agradable. Al avanzar en la transformación y la renovación de nuestra mente, la voluntad de Dios comienza a traer gozo y deleite a nuestros corazones. Y cómo no gozarme mientras adorábamos de ver a la Tami aquí dirigiendo, ministrando la adoración. Y recordamos cómo llegó, tan calladita que era. Y ahora nadie la para. ¿No? Ahora el problema es hacerla callar. ¿Cómo llegó? ¿Cómo con este deseo de conocer a Dios, de aprender de su palabra? Pedía citas con la Nata, con otros líderes, quería aprender, se metió al Abastro, con el deseo de siempre querer aprender, obedecer. Y sucede que Dios le dio un bonus track, que está ahí, un bono. Su esposo se lo trajo de Conce. Adrián Mellado, el pastor de la Viña Conce, todavía no me habla, está enojado porque se lo llevaron. Se llevaron a una de sus figuras estrella. Pero la voluntad de Dios trae agrado, trae fruto a mi vida. Es como decir, Señor, gracias, yo he comprobado que tu voluntad trae fruto y un fruto agradable. Y entonces nos deleitamos en su voluntad. David escribió en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Si podemos pensar en una palabra clave para este punto sería deleite. Deleitarme en tu voluntad. Dios, y puede ser, alguien dice, bueno, pastor, yo no tengo ninguna esposa todavía, ¿y qué onda? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, aún así, la Biblia dice que en nuestro corazón, cuando comprobamos su voluntad, eso trae deleite en nuestros corazones. Y escucha, el deleite viene de hacer su voluntad. El deleite es Él, no las cosas que Él nos pueda dar. He conocido, por otro lado, a personas que se casan, pero no hay deleite. No es que necesito hijos, pastor, y tienen hijos y no hay deleite. Necesito un poquito más de plata y tienen más plata, pero no hay deleite. El verdadero deleite está en hacer la voluntad de Dios. Ahí hay verdadera plenitud. Y finalmente tenemos no solo la voluntad buena que viene de la obediencia, no solo la voluntad agradable, sino la voluntad perfecta. En este punto al que llegamos es cuando no queremos hacer otra cosa que la voluntad de Dios. Abrazamos a tal punto su plan que ese plan se convierte en nuestro plan. No, pero ¿por qué quieres hacer esa voluntad de Dios? No es que no es la voluntad de Dios, es mi voluntad ahora. He hecho de su plan mi plan. Sencillamente es perfecta. Es perfecta su voluntad. Dejo todo. Rindo todo. Escúchame, no me lo perdería por nada del mundo. No me lo pierdo por nada. Es el propósito de Dios para mí. Es su voluntad. Es su propósito. No tengo una palabra para este punto, pero tengo una frase. No es solo una palabra, sino una frase. Y la frase es, no quiero hacer nada más que la voluntad de Dios. No me lo pierdo por nada del mundo. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. Así que Dios nos dice a través del apóstol Pablo, no se amolden al mundo actual. Oh, hermanos queridos, he conocido a personas muy queridas para mí que se han ido amoldando al mundo actual. Y han abrazado las ideas. El Sami está con la cuchurra y él quiere hacerlo mejor con su prima. Y entonces
sí, ellos, cuando tú abrazas las ideas del mundo, eso va alejándote del corazón de Dios, ¿no? No te amoldes al mundo, no te amoldes al mundo, sino que transfórmate, renuévate en tu entendimiento. Por eso es que las decisiones que tomamos, aún en la esfera política, no tienen que ver con una inspiración humana o ideológica. Tenemos que superar eso, tenemos que ir a una inspiración trascendente, bíblica, eterna, de Dios en su palabra, ¿verdad? Bien, vamos a orar y vamos